Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta guarida. ¿Qué tal, Jorge? Yo como un oso, como nuestro osito que está comiendo nuestra planta, así. Tony, ¿te gusta ese nombre? No, tiene que ser un nombre chino. Seguimos esperando nombres para el oso chino. Tai Chi. Vamos a pensar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Frío. Festejando. ¿Qué estás celebrando? El Día Internacional del Periodista Deportivo, que soy yo. Ah, felicitaciones. Y vos nada. Yo periodista a secas. En una siguiente vida seré periodista en el mundo del deporte, que es, como tú dijiste, la manera más alegre de ser pobre, el periodismo deportivo. Y sí, yo digo que el periodismo en general, ¿no? Sí. Es un tiempo difícil para el periodismo. Hoy vamos a hablar de lo que está haciendo la inteligencia artificial en el periodismo, de lo que está haciendo la inteligencia artificial en las campañas políticas. Eso en la segunda parte. En la primera parte, Víctor Hugo Romero con su traje de periodista y analista, enseguida vía Zoom. Pero antes, Víctor Hugo Romero con su traje de imagen. Y hoy se cumplen exactamente 80 años desde que Italia decidió ser una república. Mira, por voto popular. Felicitaciones, lo han celebrado en Italia hace unos días. Te propongo elegir 5 países, es decir, tus 5 países maravillosos. Bolivia, Francia. ¿Te quedaste ahí? Italia, sí, puede ser Italia, México y uno más. Dale. Sí. Argentina. Lo dijiste de lástima eso. No me gustó. Bueno, tus 5 países. David. Argentina. Nosotros los argentinos tenemos una cosa que somos argentinos ya, segundo, al 200.000%. Segundo país. Italia. Tercer país. España. Cuarto país. Inglaterra. Quinto país. Bolivia. Si no lo votábamos, si no lo sacábamos de la guarida, que está en corazón boliviano. Bueno. Ella estaba diciendo tercero, cuarto, a ver si yo decía Bolivia. Bueno. Bolivia. Miren lo que ha hecho, hablando de Bolivia, miren lo que ha hecho Víctor Hugo Romero hoy. A ver, ¿están seguros que con este aparato podría atravesar los bloqueos? Siempre utilizando el casco, Su Alteza. Claro, miren, va a pasar en su motito. Esto nos hace sonreír, pero la verdad es que la situación se está agravando y por eso, después de esta pausa, vamos a convocar a este mismo Víctor Hugo Romero, que no solamente dibuja, no solamente imagina, no solamente trabaja con el humor, trabaja también con el análisis, con su percepción, para ver qué está sucediendo en el país. Así que nos vamos a la pausa. Dale. Bueno, vamos a la pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
entidad es supervisada por ASFI. Bueno, en esta llave de la guarida, les cuento que no encuentro la llave, se me ha desordenado un poco, pero ya la vamos a encontrar. Por suerte, Víctor Hugo Romero ya tiene su llave en Cochabamba. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, aunque eres parte de esta guarida. Aprovecho para agradecer tu trabajo cada día, cada mañana. Nos arrancas una sonrisa interpretando lo que sucede en el país y en el mundo. ¿Cómo vas, Víctor Hugo? ¿Qué tal Cochabamba? Nosotros estamos como osos, con calor escaso. Hace un frío tremendo, ¿no? Como dice Jorge, frío tengo, lo que no tengo es poncho. Bueno, yo tengo frío y tengo abrigo. ¿Cómo está el clima allá en Cochabamba? Hola Claudia, hola Jorge, un saludo a toda tu audiencia. Sí, el clima está templado, estamos entrando al invierno ya. En las mañanas hace frío, en las noches también. El sol al mediodía quema un poco, pero es en comparación a lo que ustedes pasan en La Paz, esto es pues una primavera. Claro, totalmente. Bueno, a lo que vinimos. Yo quiero preguntarle, ¿cómo te va, Víctor Hugo? Te mando un abrazo en primer lugar. Bueno, sos un afortunado porque vivís en una zona que está muy descomprimida con relación a La Paz. Y justamente por eso te quiero preguntar, hoy es el día 33 de los bloqueos y de las movilizaciones, y en este día 33, ¿cómo? Porque dicen que hay 90 puntos de bloqueo en todo el país. ¿Cómo está Cochabamba con relación a los bloqueos? ¿Está cercada? ¿Hay movimientos? ¿Hay lugares que están cerrados? ¿Hay alimentos? Recién, desde la anterior semana, se ha empezado a sentir ya los efectos del bloqueo. Esto pasa cuando uno percibe, yo en casa soy el que cocino y voy al mercado y me encargo de esta parte, y ya me di cuenta ayer que los precios en las verduras ya se fueron incrementando. Compré 4 tomates en 12 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Caro, muy caro. Entonces, normalmente en mi presupuesto estamos entre un rango de 30 a 25 bolivianos la compra de todas las verduras para la semana, porque acá no se puede comprar por el clima mucho stock. Se compra 2-3 pesitos de haba, arveja, zanahoria, porque pasa el tiempo y se descompone también. Claro. Se echa a perder. Entonces, en mi casa somos 3, mi hijo y mi esposa, y compramos para los 3. Entonces, ahí ya me doy cuenta, ayer ya gasté casi 46 bolivianos, casi 50 bolivianos en las verduras para la semana. Qué cosa. ¿Y cómo te va con la carne, pollo, o están también limitados en esto? Las familias, en el caso mío, comprar un asados o blanda ya es imposible, porque el precio está por los 70 a 80 el kilo de segunda calidad, ni siquiera de primera. Entonces lo que normalmente hacemos es comprar 200 gramos de molida, hígado, asaditos de hígado, a veces panza. También compramos un pollo entero y el pollo lo divido yo en 4. La pechuga la parto en 2 y las otras mitades logro producir 4 almuerzos para la semana. Entonces ahí vamos intercalando con esto. Ahora evidentemente ya la carne, un poco de que ya es carne de vaca, ya es un lujo, ¿no? Sí. Entonces uno va aprendiendo a desagregar para que alcance, pues, porque de lo contrario ya no. Los domingos tratamos de comer afuera, pero si se puede cocinar también lo hacemos. Y aquí la crisis en Cochabamba a veces se manifiesta también porque todas las familias abren los garajes fin de semana, en la semana, y empiezan a ofrecer sus platitos.
Entonces la comida siempre es una inversión segura porque no se echa a perder. Si es que no vendes, te lo comes, ¿no? Claro. Es una inversión para adentro y para afuera. Entonces va ofreciendo, ¿no? Hay harta variedad ahora de emprendimientos familiares, sobre todo, de todo tipo, ¿no? Que es una manifestación de la crisis económica. El circulante también está muy escaso, la gente no está gastando. En el cafecito que tenemos también lo hemos sentido. Ni qué decir en el tema de ¿cómo se llama? De esto de la artesanía, por ejemplo. Uno compra un adorno para la casa con lo que te sobra, ¿no? Y si no te sobra ya no compras. Entonces es una ola económica que va impactando, que es lo que hablábamos siempre de la microeconomía, ¿no? Porque el Estado normalmente habla de la macroeconomía, pero la microeconomía es la que más duele, ¿no? Es la que más te impacta. Ahora con el tema de la gasolina, yo tengo una moto acá, si puedo ir y resolverlo a pie o en un minibús o en un truck, lo hago, ¿no? Porque ya no conviene tampoco salir en la moto porque vas a gastar la gasolina, luego tienes que ir a hacer... Afortunadamente por ahora no hay colas en Cochabamba, ¿no? Pero cuando te toca hacer cola era toda una mañana o parte de todo el día para encontrar gasolina, ¿no? Pero no deja de ser una preocupación, perdón, claro. Jorge, la gasolina, las verduras, la carne, el pollo, los huevos, me parece, por lo que nos cuenta Víctor Hugo, que todavía se las pueden arreglar con el combustible, con arreglar los almuerzos, finalmente uno compra panza, hace algo con huevo. En La Paz me parece que está más difícil. ¿Qué dices, Jorge? No, mucho más difícil. Y además te cuento, Víctor Hugo, en la 23 de Calacoto, de San Miguel, ahí hay una estación de servicio muy, muy grande, donde muchos van a cargar ahí. Esta mañana, porque nosotros pasamos por ahí, esta mañana habría, qué sé yo, mínimo, unas 20, 25 cuadras de cola, con todos los vehículos uno detrás del otro esperando cargar. Eso no se resuelve ni siquiera en un día. No avanza, porque no avanza. Los vehículos están sin conductor ni conductora. Ahí los dejan porque no se sabe cuándo comienzan a distribuir, ¿no? Y a vender. Está muy bravo acá en La Paz. No sé qué piensan en Cochabamba, por ejemplo, de lo que está pasando acá en La Paz. Si saben realmente de cómo están las cosas acá, ¿no? Sí, mira que aquí con las personas que converso, todos coinciden en protestar o renegar o expresar su indignación contra el presidente Rodrigo Paz. En un principio creo que lo defendían, pero ahora ya están en el rango de indignación, esto por la inacción que él está denotando desde su presidencia. Entonces, no van a salir a las calles a pedir la renuncia de don Rodrigo, pero sí van a estar van a expresarse en las redes, ¿no? Entonces, las redes están expresándose en ese sentido, ¿no? Había cierta consideración, pero yo un poco evaluando lo que escucho y todo, las clases medias altas, alineadas si quieres a la derecha, en alguna medida están frustradas porque no puede ser para ellos que esta vez los indios tengan razón, ¿no? Entonces, cuando el mundo indígena, el mundo nacional popular pide la renuncia de Rodrigo, aquí ya se está creciendo esta tendencia de decir, sí, tienen razón, pues, porque si no pasa nada, no hay soluciones. Ahora hay que ver también de que muchas de las medidas del gobierno, si bien han impactado a los sectores sociales económicos más deprimidos, también han impactado muy fuerte a las clases medias, principalmente con el tema de la gasolina contaminada, porque hablo con muchos compañeros, incluso a mí también ya me ha pasado, de que producto de esta gasolina se dañó la moto, se les ha dañado sus vehículos. Una amiga me decía, una vecina del café me decía que le tenía que comprar todo un equipo de una bomba que le costaba más de 8,000 bolivianos.
y su auto estaba guardado, y todos van teniendo sus propias anécdotas, pero ya el rato del resarcimiento, la única respuesta que has recibido es un WhatsApp. Es el WhatsApp que mandas y es un bot, un robot que les responde, entonces eso les crea mayor indignación todavía. La última vez que hice cola para gasolina, con los demás que estábamos en la fila, nuestra discusión y profundo debate era sobre cuál era el aditivo, el mejor aditivo que debíamos comprar para ponerle al auto y que reduzca el daño de la gasolina. Todos tienen miedo de comprar. Claro. Entonces, unos decían tal marca, esta, la otra, hay que poner así. Mi mecánico me recomendó que le ponga una tapita de tiner. Y todos conversábamos, ¿no?, sobre ese tema de cómo evitar a futuro un peor daño. Sí, es interesante escuchar tu cotidiano en Cochabamba, Víctor Hugo, que escuches nuestro cotidiano en La Paz, porque no hay mejor análisis que estos retratos de lo que vivimos, los ciudadanos de sectores populares, clase media, media alta, más alta, y te diría que hasta en la pirámide económica se está sufriendo, porque los empresarios no están siguiendo con sus actividades normales. Esto está repercutiendo en la empresa privada, en los grandes, en los medianos, en los pequeños, en los emprendedores, y en la ciudadanía se siente en todas las escalas con distintos niveles de sufrimiento, pero en última instancia estamos sufriendo todos. Y esto que nos retratas de Cochabamba vale oro para el análisis, esto que te compartimos. Primero era la sede de gobierno, de hecho se decía que estaba focalizado en La Paz, pero que el resto del país, bien, gracias. Ahora, ayer se hablaba de 90 puntos de bloqueo a nivel nacional, no sé en qué cifra estamos, no sé qué has escuchado, 90. Y si tienes en mente el mapa de los bloqueos, de cómo el país se está paralizando, y ponemos en el espejo lo que está sucediendo o no está sucediendo en lo que hace el gobierno para solucionar esto. ¿Qué lectura haces del mapa real, de los bloqueos, de los pedidos, de las manifestaciones, y al frente cómo estamos avanzando con el gobierno? ¿Qué perspectiva haces ya más panorámica? Yo creo que hemos ingresado a un conflicto simbólico, en la que la Bolivia plurinacional está enfrentando contra la Bolivia republicana, y con todo lo que añade, ¿no? Entonces es un debate ya abstracto, en la que la estructura básica es la credibilidad. No va a haber diálogo mientras la otra parte no genere credibilidad, y creo que la crisis real de Rodrigo Paz es haber perdido toda posibilidad de credibilidad. Esto porque se ha ido cometiendo muchas contradicciones, se ha caído en muchas contradicciones, entre que un principio dijo A y luego resulta haciendo B. Ya decíamos de que en campaña promete toda una serie de acciones, habla de una Bolivia inclusiva, habla de considerar a los movimientos populares, etcétera, pero termina tomando decisiones muy ajenas de ese radar, termina olvidando dialogar, conversar antes de aplicar cualquier medida, lo hace por decreto, no socializa. Entonces creo que en esto subestima a la fuerza del movimiento popular, porque ni siquiera 20 años, sino más, todavía estamos hablando desde la guerra del agua, mucho más atrás, ya empezó la sociedad ya empezó a considerar los criterios de la plurinacionalidad, de una propia constitución, de la defensa de los recursos naturales, de la no privatización de las empresas. Cuando entra Evo Morales, tenía su agenda de 10 puntos que recoge justamente
y ahí se congrega a través del MAS y PSP todo esto, y el movimiento popular cogobierna o directamente gobierna, con sus luces, con sus errores, con sus bondades, con sus actos de corrupción, como cualquier persona, lo logra, y llegan hasta el 2019, luego sortean el tema del periodo Áñez, luego vuelve la misma figura con Arce. Arce tiene otra mirada, pero cuando llega Rodrigo planteó ese escenario, y cuando ha hecho de que no considerar este espacio, porque creo yo de que Rodrigo Paz tenía tres misiones importantes. La primera, que no falte gasolina en el país. La segunda, que haya dólares. Y la tercera, no tocar la constitución política del Estado. Y en las tres, creo que se aplazó, porque no, primero la gasolina basura, los dólares todavía no hay, y luego la constitución, ya con la privatización y todo ello. Entonces creo que él ha desestructurado cualquier posibilidad de diálogo, y lo que más nos está carcomiendo ahora es frustrando, es este espacio de incertidumbre, ¿no? Entre que pido diálogo o amenazo con reprimir, sí. Entre que los pero no se pide, te interrumpo acá una línea, Víctor Hugo, porque no hay el ritual, hay rituales en el país. Uno de ellos es el pliego petitorio, lo dije acá, cuando el presidente o una autoridad dice, a mí no me vengan con pliego petitorio, que lo dijeron, uno dice, ay caray, está rompiendo el ritual, el discurso. Siempre hay un pliego petitorio, y para dialogar hay que entrar nomás a ese ritual. Toco este tema porque tú hablabas del pedido. Hay rituales también para el pedido sociales, hay tradiciones, hay formalidades en el mundo campesino, en el mundo obrero, las organizaciones sociales, las comunidades campesinas tienen rituales, y parte de este ritual es la invitación formal, impresa, así como se comunican también desde sus instituciones, ¿no? Con sus sellos, las firmas. Hay una tradición que me parece que importa, y no sé, por las quejas de estas últimas horas, no llegó la invitación, ¿no? No llegó el papel. Me parece que se está quebrando con estas ritualidades, que son formas, pero las formas importan, como decir vándalo y luego invitar, como decir salvaje y luego invitar. Tenemos que tener cuidado con las palabras, no nos podemos desdecir después, no podemos retroceder, sobre todo si uno es autoridad. ¿Qué dices de esto de las invitaciones? Es bien importante lo que dices, porque es una negación de cómo son, cuál es la esencia de las organizaciones sociales. Normalmente miramos el conflicto con ojos de ciudad, no miramos con ojos de campo. Entonces, desde la ciudad es fácil señalar y exigir de que se preocupen de la economía, ¿no? Pero al compañero que está en la carretera poco le importa el índice de Wall Street en estos momentos, porque su visión de la economía es otra, muy distinta a la nuestra. Pero también tienen el entender cómo o cuál es su dinámica de las organizaciones, es bien importante, y algo que ha negado el gobierno, a partir de pedir de que le presenten planes de trabajo en vez de un pliego petitorio, y esto ha sido un acto mucho de soberbia, y además de que las organizaciones no deciden pues en el acto, bloqueamos el día de mañana jueves, no, sino ellos tienen sus circuitos. Primero la organización matriz es la que emite con sus delegados un pronunciamiento, ese documento tiene que ir escrito y llegar a la organización grande, pequeña, cercana o lejana se reúne, delibera, debate todavía, y sobre todo luego toma su decisión, y luego de su decisión planifica. No es que están, por ejemplo, mañana aparece el punto número 100 de bloqueo, pero esa organización que está bloqueando la carretera, por lo menos hace una semana que ya ha deliberado y tomado la decisión y se ha preparado. No es como dicen algunos analistas que ahora escuchaba,
con mucha molestia además, ¿no? Que dice, ¿qué es pues bloquear 10 personas en la carretera ponen unas piedras? Estos son minorías. Entonces esa actitud despectiva también, y he escuchado también de que ahora a las organizaciones sociales las están calificando de rentistas, como si ellas, señalando que ellos vivieron del Estado durante 20 años y que esto de la protesta de hoy no es otra cosa que un chantaje. Y no es así, parece que no han aprendido, y creo que hoy van a reconocer, de que ya no se puede gobernar sin considerarlas a ellas. Las organizaciones sociales, el mundo nacional popular, es la mayoría. Ahora, que cada organización tome una decisión política por uno u otro candidato, está en su derecho. Pero los nuevos candidatos tienen que también establecer lazos políticos con ellos para también reconocerlos. Y escuchar. Escuchar, porque acuérdate, Víctor Hugo, Evo Morales en su momento se burló y dijo, pero sus pititas ponen una pitita, dijo, y las pititas se multiplicaron. Y sí, a veces habían 4 señoras, 3 chicos, una pitita, un cajón y una limonada. Y se multiplicó y Evo salió del poder, porque el poder de las pititas, sí, de una clase media, más acomodada, comenzó a hacer una protesta a la que Evo Morales no le prestó atención y despreció, y mira cómo terminó, es una lección también. Claro que también había un desgaste de la relación del gobierno de Evo con las propias organizaciones sociales, ¿no? Entonces no ha habido aquí un equilibrio. Las organizaciones, muchas de ellas, prefirieron no salir en su defensa y optaron por permanecer en silencio, ¿no? Solo algunas fueron, entonces también. Ahora, claro, cada proceso de gestión presidencial tiene sus propias características y sus propios contextos. Pero volviendo al tema de las organizaciones sociales en conflicto, ellos tienen un mecanismo de acción que es el cabildo, la toma de decisiones, los delegados, tienen los documentos. La parte formal es muy importante, empezando por el sello. A veces tardan, hacen el ampliado y se tarda en emitirse el documento porque se debate cada palabra de lo que se va a ir escribiendo. No es tan sencillo. Y también hay que ver ahora de que en tiempos de Evo, el MAS y PCP como instrumento político estaba a la cabeza de la pirámide, todos congregados. Ahora, después de esta atomización, el Evo Pueblo es un partido político dentro de lo que conforman las organizaciones, y ahora se habla de un sujeto colectivo, ya no de un sujeto histórico. Este sujeto colectivo es el que está tomando ahora las decisiones en base a una serie de demandas muy claras. La primera es la denuncia, la segunda es el respeto a los recursos naturales, la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, ahora es mucho más complicado, de paso, porque si tienes al frente un gobierno que se contradice, porque ayer Rodrigo Paz en Cochabamba hablaba de diálogo, de esperanza, clamaba a Dios, pedía a Dios, y luego sale la información de que están comprando o gastando 68 millones de bolivianos en gases lacrimógenos, ¿no? Entonces también entra la advertencia, esta semana va a ser clave, esto que lo... Entonces ya cualquier organización va a entrar en un estado de defensa más que de predisposición al diálogo. Ahora yo, a ver, Víctor Hugo, yo creo que este gobierno no ha sido ni más corrupto, ni más ineficiente, ni más torpe, ni más lento que el gobierno de Luis Arce, ¿no? Pero a Luis Arce se le dieron los 5 años correspondientes. Hasta el 8 de noviembre, a las 10 menos 10, a las 10 menos 5 de la mañana, Luis Arce era el presidente de la República. Nadie lo molestó. Y este gobierno, a los 6 meses hay que echarlo. Y aparte creo que los argumentos son
no hay un argumento de decir, bueno, vendió la patria, expropió las empresas públicas, entregó los recursos naturales del Estado. Es decir, sí, la gasolina basura, estoy de acuerdo que es un acto de torpeza sin igual, y cosas sueltas también. Pero no le encuentro el tronco fundamental por el cual hay que voltear al gobierno. Y mientras, Bolivia va al abismo, porque las consecuencias económicas como país de esto son tremendas. Y nunca te olvides que de la economía se trata. Porque si vos no tenés el dinero para ir a comprar al mercado, estás mal, estás frito. Entonces, a mí me parece que hay un grado de intolerancia con este gobierno, más allá de que sea todo lo que estamos diciendo, que no lo hubo con el anterior, por ejemplo. Claro, lo que pasa, te repito, es el tema es simbólico y abstracto. Parece que fuera difícil de comprender, pero en los hechos las formas y los relatos son los que valen. El hecho de haberles pedido planes de trabajo en un pliego petitorio, entonces ya ha sido una profunda ofensa para el mundo obrero, laboral. El hecho de haber dado los bonos, por ejemplo, a profesores y policías también, porque él tiene que trabajar en entender que el movimiento nacional popular, que tantas veces ha sido estudiado, empezando por Zabaleta, tiene otras formas de comprensión. Él no ha obrado en ese sentido. Y ya se le advirtió, no te olvides, Jorge, con el tema del decreto 5503, que ya se estaba llegando a los mismos niveles que estamos ahora, si es que no hubiese sido abrogado, pero luego se insistió en introducir todavía esos mecanismos. Ahora, si tú puedes decir de que esto no tiene razón, mira que cuando se levantó el subsidio a la gasolina, no se ha protestado, se ha aceptado, ¿no? Entonces, lo que debían hacer es ahora y siempre y a futuro es dialogar. Antes de emprender cualquier acción, es charlar, buscar consensos. Un amigo me decía, ¿y por qué antes de levantar el subsidio no habló con la COP para hacerlo en conjunto? Quizás se hubiera evitado algún lío al respecto con esto del incremento salarial, porque la idea es no incrementar el salario. Y luego dijo que el bono que dio con el de apoyo, bono Pepe, y más un incremento que lanzó al levantar el subsidio era suficiente, pero no estuvo claro. También hay errores de comunicación, falta de operadores que estén ahí construyendo puentes, no construyendo campos de batalla. Entonces, eso es bien importante. Y por eso te digo, los compañeros en las carreteras son también altamente sensibles a estos detalles, ¿no? A estas cosas. Y como citaban a Jorge Richter en algún momento, ellos los recibieron en su casa y también tienen derecho a sentirse un poco maltratados, ¿no? Añadiría a lo que plantea Jorge el hecho de que hay una votación ya claramente analizada, ¿no? Lo dicen analistas de un plumaje y de otro, que el sector o los sectores que hicieron posible que Paz hoy sea presidente y Lara vicepresidente son sectores más ligados al occidente, al mundo popular, mismo mundo indígena, y creo que esa es la diferencia con Arce, ¿no? Con Arce tuvimos un gobierno desastroso en lo económico, desastroso multiplicado por 10, pero era un gobierno en el que Arce todavía se aferraba a las estructuras que lo habían llevado al poder, o aparte de ellas, no nos olvidemos que había una pelea brutal, una pelea fratricida que le costó la existencia a lo que ya no hay, movimiento al socialismo como tal ya no existe, pero Arce se agarró, aunque sea de los pedazos que quedaban de la COP, de las Bartolinas, para seguir adelante, un punto. Y el segundo es que ya faltaba poco, entonces moros y cristianos estábamos contando los días para que se vayan los que ya sabemos, como dijo en algún momento Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese es un elemento. Y el otro es el que mencionaba, que hay sectores que lo votaron,
que está identificado, porque además la campaña tuvo características, y resulta que Rodrigo Paz, para gobernar para todos, para plantearse en una situación más al medio, en una posición más al medio, se acerca a Santa Cruz, a los empresarios, tener diálogos interesantes, entre comillas, con países como Estados Unidos, Israel. Entonces se va tan al medio que termina en el otro lado, ¿no? Y eso es lo que le están reclamando también, con estas medidas de por medio. Me parece que hay un tema ahí de, aquí está nuestro voto, no es un cheque en blanco, aunque en principio se lee así, uno vota y le dan cheque en blanco a quien gobierna, sobre todo después de un mal gobierno, pero por lo visto acá no hay cheque en blanco. Me da esa sensación. ¿Qué dicen ustedes? La pregunta es, ¿por qué se votó por Rodrigo Paz? Mi respuesta es porque no se quería a Tuto de presidente, porque Tuto reflejaba justamente la actual posición y un poco más extrema y radical que la de Rodrigo Paz. Entonces se entendió que con Rodrigo Paz pudiese haber un respeto más equilibrado a lo que son los movimientos populares, la constitución política del Estado. Se entendió que iba a ser un hombre de más diálogo, los visitó, estuvo con poncho, sin poncho, se mostró más acorde a este sector. Por eso es que se apoyó. Además, también no olvidemos la figura de Edman Lara, que también fue clave por todo el apoyo que él ha generado, especialmente en las redes, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, que Rodrigo Paz no supo leer el verdadero apoyo electoral que recibió, y como tú bien dices, se fue al otro extremo, rompiendo todas las formas y los moldes que ahora van a ser muy difíciles de recomponer. Pero también me preocupa mucho esto que se habla ahora del estado de excepción, de que esta incertidumbre genere en una confrontación entre civiles. Cada vez hay sectores más radicales que quieren ir a arreglar las peleas a los puñetes y patadas, y creo que no debemos llegar a eso, pero hay que extremar recursos para dialogar. ¿Qué le queda al gobierno? Buscar como sea un acuerdo político, y eso te decía, las organizaciones sociales desde los años 80, 70 ya saben cómo actuar cuando se enfrentan a un Estado, cuando se enfrentan al gobierno. No es la primera vez que se llega a estos niveles, ya se hacían las mesas de diálogo, etcétera, etcétera. También saben de que la Iglesia y las secciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, normalmente desmovilizaban antes de llegar a acuerdos claros. Entonces, aquí ya es otro nivel, ya se ha construido ya un mayor criterio en la defensa de los derechos obtenidos. Entonces, hablar de estados de excepción, amenazar con estos temas, ya no va. Yo creo que que el gobierno tiene que sentarse y primero decidir qué quiere hacer. ¿Quiere seguir gobernando? Hay un camino que es un diálogo y un acuerdo. No, si quiere ir a la confrontación e imponerse, como lo ha hecho con los decretos sobre el pueblo movilizado, también van a haber una serie de resultados, que es lo que menos esperamos. Estás Pero en por ahora, Cochabamba, Víctor Hugo, en Cochabamba, ¿sentiste al presidente con un tono más amistoso, más conciliador? ¿Será que dependemos ahora de pasar estas formalidades, mandar la invitación escrita, o el diálogo está verde, o el resultado del diálogo, que es lo que nos interesa? mira, a veces yo lo veo en lo personal muy desconectado, porque repitió varios de los elementos poco creíbles de su discurso, como señalar de que por culpa de los anteriores gobiernos La Paz no recibe el 11% en regalías de gas porque no se invirtió buscando gas en La Paz, que otros sectores podrían hacer. Habló de la ley minera, todos lo miraban con cierta duda. Después su tono, si bien no era el
el del discurso del Consejo Económico, pero se lo notaba muy preocupado, pero además volvió a expresar de que espera que haya diálogo, pero a la vez calificó de delincuentes a los que protestan. Entonces sigue en la misma ruta. Gente que ha estado ahí me comentaba, pero es que no lo he visto no me ha generado certidumbre, me dice, ¿no? Y también se contó una anécdota, no sé a dónde, pero de cómo él veía al Wilstermann cuando estaba aquí, y a Jairzinho y al arquero Ista. Lo mismo que en otra entrevista con Argentina, ¿no? Que hablaba de cómo vio a Bocini. Sí, no, totalmente. Es otros mensajes. Es verdad, a mí me generó, y creo que somos varios que no estamos para chistes, ¿no? En el país somos varios sectores ya, no solamente los que protestan, quienes estamos sufriendo los bloqueos. Creo que un presidente construye un personaje, construye una imagen, hay un liderazgo, sobre todo si tu padre fue presidente y viviste en el exilio. Hay una épica ahí que puede ser muy interesante y que Rodrigo Paz la puede explotar mejor, pero por favor, no ahora. Ahora no anécdotas sobre el exilio y cuando era pequeño y la pelota y el partido y el Wilstermann. No estamos para el fútbol, por lo menos no de boca del presidente. Yo me espero una actitud más seria, conciliadora, seria para pasar esto. Creo que no estamos para el chiste, por lo menos en este ámbito más político, ¿no? Y si hemos llegado a este nivel, a este punto alto de conflictividad, porque estamos ya en un punto altísimo, es porque han habido errores de gestión de gobierno, y ahora hablar de un estado de excepción es como preguntarse si el gobierno tendrá la capacidad para implementar el operativo más grande que existe de control de masas. Y hablábamos, ¿qué pasa si reprimen, que llegan a las carreteras? Y os recordaba que el 2003, en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, teníamos algunos videos, porque habían filmadoras y teníamos fotografías, pero más de ello es el registro que tenemos. Luego, cuando damos los saltos y pasamos al tema del 2019, teníamos principalmente el Facebook y los videos que se subían, etcétera, etcétera. Posteriormente, ahora, el 2026, ya vivimos en tiempos de TikTok Live. Cuando se produce este extraño apagón en el trópico la anterior semana, estábamos viendo y hacíamos el seguimiento de que mucha gente transmitía por TikTok Live cómo estaba la situación con el apagón en los distintos lugares del trópico. Entonces, a la vez, cuando fallece este campesino en el operativo, en este cordón humanitario que se hizo, ¿a cuántos minutos nos hemos enterado de su fallecimiento? ¿En cuánto tiempo hemos visto su cuerpo en fotografía y luego en video? Entonces creo que el gobierno tiene, y el Estado y el país también tienen que entrar en un escenario más de ver y prever la situación. Ya no se trata de hacer ostentaciones de fuerza, al revés, lo que más se va a valorar es la búsqueda de un diálogo sin agresión, ¿no? Que es lo que la mayoría está buscando. Pero bueno, los políticos tienen también su forma de ver las cosas. Cuando uno es gobierno, a veces también la perspectiva se acorta y se toman decisiones que a la larga van a quedar en la historia, ¿no? A veces trágica o a veces positiva. Yo lo que veo es que, o sea, trato de imaginar los escenarios posteriores a todo esto, ¿no? Y puede ser tremendo todo, porque cae el gobierno, va a caer el gobierno entero menos Edman Lara. Edman Lara no va a renunciar, no tiene por qué hacerlo, pero va a quedar solo. Yo no creo que haya ningún país del mundo que pueda ser gobernado por una sola persona, y no creo que tenga cuadros, directrices Edman Lara como para dirigir un gobierno, y no creo que llame a elecciones al otro día, y no sé, es un escenario
terrible. Y además, lo del diálogo, yo creo que el que quiere el diálogo es el gobierno. Todas las demás facciones le piden la renuncia o la renuncia, sí. Y no hay otra alternativa. Entonces, es difícil dialogar así. Total. Se nos han acabado los minutos. Tenemos una charla prometida sobre inteligencia artificial y sobre las redes sociales. Víctor Hugo, me gustaría volver a contactarte pronto, porque esto se está desarrollando, no siempre para bien. Parece que en algunos casos se está apostando por el desastre cuando hay movilizaciones y sectores que están enojados, también en los sectores no movilizados, donde hay un cansancio, un hartazgo, en fin. Volvamos a conectarnos para seguirle la pista a los conflictos, ¿te parece? Sí, pero no, para responder un poco la interrogante de Jorge, por mucho de que hubiese una renuncia, siempre va a haber el mecanismo para sostener, ¿no? Aún si Edman Lara ascendería a presidente, tendrá 3 meses para convocar una elección, volvería a funcionar el sistema electoral, seguramente vamos a tener igual una cantidad masiva de candidatos, y esta vez será, pues, los candidatos plantearán nuevos mecanismos de acercamiento político con todas estas nuevas organizaciones sociales, e irán trabajando. Todo va hacia adelante, ¿no? Que el país sí económicamente está afectado, pero al final, cada vez que los bolivianos llegamos al borde del precipicio, tenemos la gran sabiduría de detenernos. Ojalá, ojalá. Gracias, Víctor Hugo, y estamos en contacto en cualquier momento. Un abrazo hasta Cochabamba y a conservar el humor, mantener el humor. Bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa. Enseguida está con nosotros Eliana Quiroz, porque yo le dije al inicio del programa, hablamos del ecosistema digital, cómo todo esto afecta a los conflictos, a las campañas, y hoy es el Día del Periodista Deportivo. Hablaremos también de periodismo e inteligencia artificial después de esta pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Volvemos a esta guarida, ahora sí, junto a Eliana Quiroz. Es un lujo tenerla porque es una experta en mundo digital, comunicación pública, es nuestra doctora de cabecera cuando queremos saber qué sucede con las redes, con las campañas políticas y el impacto de esta información, con la inteligencia artificial. Cada vez que tengo estas angustias con el mundo digital, llamo a Eliana Quiroz. Bienvenida, Eliana, eres parte de esta guarida, gracias por estar acá. Y mientras estábamos en la publi, le preguntábamos a Eliana sobre los conflictos, y yo te pregunto concretamente cómo el ecosistema digital agrava, no agrava lo que estamos viviendo. Es un insumo ya, es un actor. Las dos cosas. Vamos a hablar de periodismo, pero podemos hablar de este tema también. A ver, por un lado creo que Facebook principalmente, también TikTok de otra manera, se ha vuelto un espacio, ha recuperado esta característica muy interesante de ser un ágora, ser un espacio de deliberación. Al menos yo realmente, si quiero tener artículos de opinión interesantes y plurales, el muro de Facebook es un lugar principal. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Más que Twitter,
Mucho más que Twitter, porque Twitter Más ha que los cambiado. medios tradicionales. Decían Más que los la medios red ya estaba tradicionales. viejita, con bastón, con Sí, lentes. Sí, y de hecho hay gente joven también que está escribiendo. O sea, si ahorita quieres escribir claro, tienes que también tener un grupo de gente que lee y que está en el espacio de deliberación. Pero si quieres escribir un artículo de opinión y recibir algunos comentarios de muy buen nivel que quieren debatir, no solo quieren descalificar, Facebook diría yo que es un muy buen lugar. Luego también la anterior persona que estaba entrevistada hablaba sobre TikTok y los lives. Sí. Básicamente yo me entero dónde comprar alimentos en buen precio, etcétera, por lives de TikTok. Y también me entero en gran medida, si tengo tiempo, de lo que está pasando en el desarrollo de los temas políticos en lives de TikTok. Entonces creo que es muy interesante esto, digamos, de tener contenidos informativos ahí. Pero por otro lado, por supuesto, están todos los procesos desinformativos, los bots, pero también un poco hay bots, es decir, hay cuentas falsas, pero también hay gente que entra sobre todo a los comentarios de TikTok, pero también a las otras redes, simplemente a descargar sus frustraciones y descalificar, ¿no? Y además luego la desinformación pagada, ¿no? Sí. El odio. El odio, pero el odio pagado. Es decir, granjas de trolls, de bots que están pagados para ir y realmente dañar esta deliberación pública y generar comentarios agresivos, odio, amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, como en el mundo offline, o sea, en el mundo físico, también en el mundo digital vamos a encontrar estos dos lados, cosas que son interesantes, que muestran las virtudes de ser humano, y por el otro lado también hay cosas muy negativas. Pero en Entonces, el mundo real creo que hay más filtros que cuando uno está en las pistas de las redes, ¿o no? Sí, en esto, pero en otras cosas no. O sea, seguramente hay negociaciones que no están muy bien, digamos, ¿no? Y que seguramente, digo, los procesos políticos son así, y seguramente se están negociando cosas que tienen que ver con corrupción, etcétera. Seguramente, no, para nada tengo ninguna prueba al respecto, pero normalmente los procesos políticos son así, y eso no se va a ver en las redes, obviamente. Eso es físico, eso es en una habitación donde están 2 o 3 negociando, ¿no? Entonces, o sea, sí. El ser humano es así, es todo lo que vemos en lo digital es no más humano, es lo que también Claro. está offline. Lo que los humanos producen. Correcto. Pero, a ver, a mí me inquieta el hecho de que están circulando en las redes cosas que no son ciertas, que son creadas por inteligencia artificial y que uno no sabe a veces apreciar si son reales o no. ¿Cómo haces para darte cuenta de que una cosa es una declaración, una acusación? Sobre todo en campaña electoral, ayer hablamos de Colombia y este es un insumo, o en momentos de conflictividad como el que estamos viviendo, son tiempos en los que hay que estar más atento, ¿no? Sí, hay varias formas de estar en red, de estar en el mundo digital y intentar que estos contenidos no pasen el filtro, digamos, ¿no? Yo creo que una cosa es un poco estar en el mundo digital y aprendes más o menos cuáles son las fuentes confiables. Entonces, digamos, si lees a un columnista o lees a un periodista que sabes que hace un trabajo responsable, entenderás que hay un proceso ahí de tratamiento informativo. Y otros que serán raros y serán nuevos o tienen números de usuario que son irreales. Pero por otro lado, creo que también cualquier contenido que te llame a la alerta, es decir, es urgente, tienes que hacerlo ahora, esto es decisivo, ¿no? Y además con música de fondo que da la entonación de urgencia, y también cosas que tú quisieras ver y que no necesariamente están en los medios, pero tú crees que es verdad, que tal político es un mentiroso o es un corrupto o no sé qué, y tienes la imagen ahí, hay que dudar, ¿no? Normalmente estos contenidos que son amarillistas, etcétera, normalmente tienden a ser falsos. Entonces, sin embargo, eso, ¿no? por ejemplo, en Colombia he leído algunos estudios que muestran que hasta un 40% de la población dice que no saben bien si lo que están consumiendo es real o no.
Es un tema, ¿no? Sí, y quizás hay que hacer investigaciones un poquito más cualitativas, ¿no? Y ver si estas personas, por ejemplo, sí quisieran creer lo que están viendo, que dudan si es verdad o no, por ejemplo, ¿no? Somos seres humanos, tenemos sesgos. Entonces, también eso tiene que ver. Yo creo que lo grave es cuando, primero, se paga esto, y en elecciones hay mucho dinero, entonces hay mucha posibilidad de pagar, y por lo tanto son muchos contenidos y es muy difícil que los seres humanos podamos procesar y dudar de cada una de estas cosas, ¿no? Eso, y creo que lo otro es como cuando salen contenidos inesperados y que doxing se llama, ¿no? Digamos, personales, datos personales, y estos datos se difunden en un marco de amarillismo, etcétera, para hacer daño. Eso creo que es irrecuperable. O sea, por ejemplo, hemos tenido también las elecciones, ¿no? Algunos datos personales, o incluso no en elecciones, alguna autoridad que tenía VIH-Sida, por ejemplo. ¿Cómo retrocedes esa información, ¿no? Pública? Entonces, es difícil. No digo que tenga solución, hay que regular, hay que educar, hay que... Claro, eso es más complejo. No digo que una acusación falsa, después viene una desmentida, pero el que leyó o escuchó la acusación falsa no necesariamente va a escuchar o leer la desmentida, ¿no? Entonces queda con eso, y hay millones de personas así. Aparte, qué fácil que es destruir, en el caso de la política de unas elecciones, destruir la imagen de un candidato a través de la inteligencia artificial, ¿no? No solo inteligencia artificial, yo creo de las redes. Yo creo que la inteligencia artificial en realidad aquí todavía está débil. Es relativamente más fácil una imagen, ¿no? De inteligencia artificial. Audios es más difícil. Yo creo que es más grave cuando muestras una imagen que no necesita haber sido modificada por inteligencia artificial, sino es un simple con lo que trabajamos antes, digamos, y va a la duda que tienen las personas, al querer creer que tienen las personas. Entonces, ese proceso me parece incluso más complicado. La inteligencia artificial en estos procesos no me parece tan complicada en la producción de piezas, sino en la difusión de las piezas. Eso es más complicado, porque estás hablando, digamos, de procesos que pueden hacer tests A/B, es decir, muestran un mismo contenido verde y rojo, ven cuál funciona más, y al que funciona más le ponen dinero. Pero esto a una velocidad de 500 por día. Eso me parece como muy complejo, ¿no? El salto ya a la inteligencia artificial, y quiero plantearle a Eliana el papel, los riesgos o ventajas de la IA en el periodismo, de la inteligencia artificial en el periodismo. Arthur Sulzberger, como habré pronunciado, solo Dios sabe, editor del New York Times, dice: no dejemos que la IA domine la conversación pública. Es un discurso fresquito, donde ha denunciado el robo de propiedad intelectual en términos de contenidos por parte de las grandes tecnológicas. Habló en el Congreso Mundial de la ONE-IFRA en Marsella, en Francia, y solamente voy a leer el último párrafito, porque me parece que nos puede disparar esta conversación sobre la IA y el papel y los riesgos en el periodismo. Dice: permítanme concluir volviendo a la razón por la que esto importa tanto. El periodismo original es una labor costosa, difícil y a menudo peligrosa. Requiere enviar reporteros al terreno, hechos verificados y la valentía editorial. Es el combustible que alimenta a una ciudadanía bien informada, y a una ciudadanía bien informada es la piedra angular de cualquier democracia funcional. Si permitimos que los cimientos económicos del periodismo sean desmantelados sistemáticamente por una nueva ola de disrupción tecnológica, no solo perderemos organizaciones de noticias, perderemos nuestra base compartida de hechos, perderemos la rendición de cuentas de los poderosos, perderemos la verdad. Me muero por saber qué opinas de esto, Eliana. Primero, que la verdad no existe. Creo que hay verdades. No voy a hacer crítica con el periodismo, vamos a hacer crítica con la inteligencia artificial. Varios inteligencias ya han dicho que han tomado
contenidos publicados por medios de comunicación, porque obviamente necesitan, o sea, las inteligencias artificiales necesitan enormes cantidades de datos, ¿no? Es un bicho hambriento de datos. Entonces, la pregunta siempre es ¿dónde podemos conseguir datos digitalizados? Y gratis. Porque todos son más o menos gratis y digitalizados. Lo interesante es eso, ¿no? Cuando no están digitalizados es normalmente muy costoso digitalizarlos. Entonces, uno de los lugares donde vas a encontrar datos es los medios, los periódicos, ¿no? Que publican y publican y publican contenidos todos los días. Y además se necesitan datos para estas que se llaman LLMs, que son los modelos de lenguaje enormes, ¿no? Large Language Models se llaman. Estos son los chats, ¿no? Los chat GPTs, también el Gemini y todos estos, ¿no? Entonces necesitas muchos datos y pues han encontrado datos ahí y los han utilizado. ¿Para qué los utilizan? Para muchas cosas, pero los de periodismo en específico, para escribir notas periodísticas, obviamente. Pero no solamente es eso, ¿no? O sea, en todos los datos, por ejemplo, datos personales, que ha habido, creo, ahí una cosa muy delicada. Hace un año más o menos Google ha dicho que iba a utilizar toda la información, no digamos para vigilar, sino para alimentar inteligencias artificiales de correos electrónicos, de Google Drive, etcétera. Toda la información que todos nosotros teníamos, que en algún momento había algún contenido, seguramente había algo en el contrato que hablaba de privacidad, pero dijo desde ahora los uso. Y la única región en el mundo que se pudo resistir fue Europa porque tiene normativa. Y podían los europeos presentar un formulario que decía no estoy de acuerdo. En América Latina no dieron nunca esa opción porque no hay regulación. Entonces eso también me parece muy grave, ¿no? Eso ya es un abuso porque había por lo menos esperas, hay una expectativa de privacidad cuando escribes un correo electrónico, digamos, ¿no? Entonces, sí, es muy grave, vamos a encontrar varias cosas. En el lado del periodismo, además, ya tiene 6 años, creo 7 años, el primer intento de Australia de cobrar impuestos a las Big Tech, porque ¿Qué son las Big Tech? Las Big Tech son las empresas grandes de tecnología, que se habla de 6, pero son más, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad quienes producen los contenidos son los medios periodísticos locales y quienes se ganan dinero al respecto son las empresas grandes. ¿De qué manera? No solo de publicidad, sino que, digamos, se publica de un medio, publicas contenido en Facebook y ahí es donde se genera la interacción, no tanto en el sitio web del medio, y las empresas necesitan mostrar que tienen muchos usuarios para tener más dinero de inversión en bolsa de valores. Entonces, quienes están beneficiando económicamente son las empresas de tecnología y en detrimento de los medios locales, que son quienes ponen el dinero para producir todos estos contenidos. Claro. Y eso ya viene hace rato y ya hay hay un proceso judicial contra las empresas tecnológicas grandes en Australia y ya el gobierno ha impuesto un 2.25% de impuestos a todas las plataformas que tengan más o menos 180 millones de dólares de beneficios al año, de ingresos al año. Entonces ya vienen, digamos, ya Australia ya tiene unos pasos por delante, aunque no para inteligencia artificial, sí, porque ya vieron que había una relación injusta en la relación entre medios, sobre todo medios locales, y las empresas de tecnología. La palabra. Este triángulo de estas grandes empresas tecnológicas, medios de comunicación en toda su transformación y la sociedad. Y en este triángulo siento que la sociedad es la cenicienta, porque yo sí voy a hablar más críticamente del periodismo, coincido, Eliana, no hay una verdad. Hace rato dejamos en el camino esa idea de que el periodista trae la verdad, refleja, no, ni el medio ni el periodista refleja como se pensó en un inicio, como Dios trae la verdad, la noticia, no. Hay construcciones y dependemos de la línea ideológica de un medio, de un periodista y de las condiciones naturales a los medios. Hay construcciones, pero hay construcciones que pueden ser más equilibradas, menos responsables. Pasa que en esta espiral, como bien señalas,
Eliana, hay un hambre, ¿no?, del dato, de ir construyendo este gran poder, esta gran espiral que se está llevando por delante a los medios y con los medios el referente de información que tenemos como sociedad. Porque si no, ¿de qué me agarro? ¿De qué me agarro cuando necesito tener ese insumo o esos insumos, ¿no?, para sacar el promedio, como decimos en Bolivia? Tienes que ver 3 medios, metes en la licuadora y de ahí sacas más o menos lo que está sucediendo. Me parece que hay un riesgo económico, primero de difusión, porque hoy tomas el teléfono y no necesariamente te vas a ir. Si no, pregunta en las últimas elecciones en Colombia, ¿dónde se fue la gente? No a los medios tradicionales, o acá, no necesariamente a los medios tradicionales, no necesariamente al nidito digital de ese periodista prestigioso o esa periodista. De pronto entras ahí en el mar y te encuentras con cualquier cosa. Entonces, me parece que la sociedad está en este mar sin una regulación, sin parámetros claros. Se está llevando por delante a los medios en sus estructuras. Los medios de comunicación están desapareciendo, están viviendo esta crisis y estas empresas están gozando por ahora de agrandarse, de no tener una legislación clara, ¿no? Lejos de defender a los medios, me parece que sí, los medios son necesarios como una instancia para construir estos relatos, ¿no?, estos relatos periodísticos. Sí. Hay, digamos, no hay verdad, hay narrativas en pugna. Sí. Y los medios, dichos así en general, están tratando de apoyar una u otra narrativa, aparte de sus, o sea, porque tienen intereses, ¿no? Y esto sirve para todos, para los grandes y los chiquitos. Entonces, lo que creo que pasa acá, o sea, hay una relación injusta, más allá de que yo crea que las empresas periodísticas defienden más intereses que realmente, o sea, primero defienden intereses económicos y después defienden la posibilidad que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas de informarnos, ¿no? Pero también la defienden, o sea, no digo que sea todo negocios, también defienden esto. Las empresas más chiquitas, que también aquí tenemos, y en Colombia hay muchas, La Silla Vacía es una de las más antiguas en América Latina, que son pequeñas en un sentido de no tienes 100 personas en redacción, ¿no? Tienes 4, 5, 7, digamos, máximo, y que haces un contenido muy de boutique. Bueno, esas me parece que igual tienen intereses, pero suelen tener un tratamiento informativo más disciplinado por la forma en que se financia. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Yo creo que van a comenzar a fortalecerse algunos de estos medios pequeños, que son muy de nicho, ¿no? Le interesa a alguna gente. De boutique me encantó. De boutique y de nicho también, ¿no? O sea, es como muy guaso acá. Muy guaso es un feminismo, digamos, no radical en el sentido de que mencionan las feministas, pero radical en un sentido en que tiene ideas activistas y las presenta, y eso hay gente que le gusta y lo consume, ¿no? Y ahí tenemos algunas acá también. Entonces, yo creo que van a surgir estas. Va a haber mucha inteligencia artificial que lamentablemente está tomando donde más hay datos, y donde más hay datos, digo lamentablemente, es en las empresas de comunicaciones más grandes, que tienen sus intereses y que por lo tanto están llenas de sesgos. Están llenas de sesgos antiderechos, están llenas de sesgos políticos, de intereses económicos, etcétera. Y eso es lo que me preocupa más, porque es verdad. Entonces las personas en general van a creer que un artículo está bien escrito porque la inteligencia artificial lo escribió, o incluso ignoran que una inteligencia artificial lo escribió, lo leen, está llena de sesgos, que además no tienen el ojo humano para decir, uy no, pero esto ya es muy exagerado, le bajaremos, ¿no? Y entonces vamos a fortalecer estos sesgos y estos defectos que tenemos como seres humanos finalmente. Entonces, eso sí me preocupa, o sea, como que la narrativa que gane porque la inteligencia artificial promedia, y si hay una cantidad de 1 millón de datos y 900.000 de esos datos son racistas, entonces lo que va a producir es racista. Y la gente, y es un producto social, y la gente entonces ve que eso se fortalece en su sistema de valores, y entonces cree que el racismo lo normaliza, es normal, es lo correcto, es lo deseable en sociedad. Eso sí es complicado, necesitas ojo humano, sí. Te pregunté una curiosidad. Dicen, tal empresa, Elon Musk, ganó 150.000 millones de dólares en el año 2025
con tal plataforma de inteligencia artificial. ¿Cómo se monetiza la inteligencia artificial? La inteligencia artificial en el momento no gana dinero. Todo el mundo estaba esperando que haya un, ¿cómo se llama? Un bubble, ¿no? O sea, que todas estas burbujas de IA revienten en algún momento. Porque son monstruos que, además de, que decía un amigo, ¿no? Además de hambre de datos, tienen mucha sed. O sea, porque utilizan como es mucha... gratuito, yo por ejemplo entro Claro. en el chat GPT, que es el que conozco o el que uso, y pido informes todos los días, no para copiarme, sino para acordarme Sí, sí, sí. de cosas. Y no le pago a la inteligencia artificial. Ah, pero no le pagas porque utilizas poco. Solamente te permite 10 prompts en el día. Claro. Claro, yo pago Claude $20. Pero eso no es el modelo de negocios. No están ganando dinero todavía. No gana de eso Elon Musk. Gana porque cotiza en bolsa. Entonces invierten en su empresa porque creen que va a ser la ganadora de esta carrera de inteligencia artificial en la que estamos. Y eso depende de la cantidad de usuarios. Depende de la cantidad de usuarios, depende de, digamos, de la capacidad tecnológica que tengan, la fortaleza Porque si no hay tecnológica que tengan. una facturación publicitaria o no hay una facturación por consulta, ¿cómo gana? Es que no ganan ahorita. No ganan de eso. Ahorita no ganan. Están en una carrera. ¿Y cómo se supone que van a ganar? Porque El que tenga el monopolio te va a cobrar lo que quiera y también seguramente van a desarrollar más servicios alrededor. Agentes de IA, biotecnología con IA, etcétera. Pero ahorita no. Ahorita además son todas genéricas, es decir, hacen de todo y ahorita ya están comenzando a salir algunas IAs que son especializadas, académicas, por ejemplo, porque había mucho error, ¿no? Cuando escribías con el ChatGPT. Ahorita el ChatGPT es el peor, ¿ya? Es el más basurita. Entonces tú le pides a ChatGPT y tiene muchísimos errores, sobre todo porque no te da fuente, o si te da fuente, muchas veces se inventa la fuente. O sea, no existe la fuente, tú la buscas y luego dices, pero no hay. Hay otras que se están especializando en temas académicos. Hay es que otras. la fuente es fundamental, porque si no, vos no sabés de dónde proviene esa información. Claro, pero están cada vez mejorando. O sea, en un año cada inteligencia artificial se mejora muchísimo. Y acá viene el tema de los derechos, ¿no? De los derechos de autor. Porque, a ver, cuando un diario lanza una noticia, yo me gusta ver Clarín y La Nación porque hay 500 notas todos los días y todas son interesantísimas. De la longevidad, de la inteligencia artificial, del bullying, de mil cosas, ¿no? Entonces, una vez que lanzó un medio ese artículo al aire, Al mar. ya cualquiera puede pescarlo en ese mar. Entonces, después si alguien lo toma, dice, yo quiero los derechos de autor. Es un poco, hay una duda ahí, ¿no? De si corresponde pagarle, es decir, si una IA corresponde pagarle a Clarín o a La Nación o al que sea, o no. O sea, si una nota ha sido escrita por IA, ¿dices? No. No. Claro, si cuando vos consultás a la IA te da una nota de Clarín o de La Nación, de cualquier medio. ¿Ellos deben pagar? Claro, o sea, estas instancias producen contenidos, producen datos. Claro. Y luego estos datos son... Cuando tú, digamos, utilizas una devorados nota de por la Clarín para escribir algo tuyo, ¿sí? No, la inteligencia artificial es la que la usa. Toma eso y te lo da a vos. La IA utiliza todo lo que está en el mar, ¿no, Eliana? Sí, pero una cosa es que te lo dé para que tú leas y otra cosa es que utilice esas notas para escribir algo nuevo. Exacto. Nuevo, entre comillas. ¿Sí? Exacto. Esa es la Reciclado. pregunta. Sí. Esas son de bien público, no le pertenecen a nadie. ¿Ni a Clarín? No, ya ha habido algunas... Esto Porque tiene que ver mucho con leyes, esta persona del New York Times, Sí, del New York que Times. mencionaba a Claudia, es que hablaba del tema de los la derechos de autoría, autor. ¿no? Los derechos de autor. Entonces, no existen los derechos de autor. Hay dos cosas que creo que sería interesante para esto. A ver, por un lado hay una persona que ha presentado una tesis, la tesis la ha trabajado esta persona, ha mostrado cómo ha sido el proceso, le ha tomado 10 años, pero el contenido era mayoritariamente de inteligencia artificial. Y cuando se han dado cuenta de eso, entonces han dicho que no le pertenece a esa persona, sino que es de bien común, ¿no? O sea, le pertenece al mundo, digamos. Creo que ese es un buen criterio, el tema es el porcentaje y cómo te das cuenta.
Hay algunos softwares que te El pueden... cómo te das cuenta es otra cosa. El software, hay softwares ya que te pueden ayudar, obviamente no te dan un porcentaje específico, clarísimo, pero sí te pueden ayudar, porque ya hay formas en que las IAs han aprendido, es como yo he leído 100 libros y a partir de esos 100 libros escribo de cierta manera, tengo un estilo, digamos. Entonces sí hay formas. 1. 2, creo que ha habido un caso muy interesante de un fotógrafo de animales hace mucho tiempo que va a la selva y de repente un mono toma su cámara y se toma una foto, una selfie. El mono. El mono, ¿ya? Y esa foto era como de quién es el autor de esta foto. Es el mono, es la persona que es su cámara, ha utilizado recursos para ir hasta la jungla, es una persona especializada en fotografía de animales. ¿De quién es? Y entonces se ha querellado el autor. Fotógrafo. Claro, el fotógrafo se ha querellado contra, no el mono, pero Eso contra, iba a decir, con sus contra el mono. derechos de autor. ¿Cuál ha sido la sentencia? De que es de bien común, porque el mono, que es quien ha tomado la foto, no tiene derechos de autor, entonces le pertenece al mundo. Entonces, creo que ahí estamos también otra vez, las preguntas son súper válidas, yo también las tengo, por supuesto, y supongo que también las personas que, ahí está el mono, ahí están poniéndolo al mono. Ahí está. Esa Bravo. foto, es una linda foto selfie. Genial. Claro, entonces... Gracias al equipo. No. Qué bien. Eso no es inteligencia artificial, es ese es el inteligencia monil. humana. Es una inteligencia del monito, porque además se ha tomado una linda foto. Pero bueno, aquí hay varios casos que nos están dando indicios de cómo reaccionar al respecto. Creo que el tema de inteligencia artificial y creatividad, derechos de autor, es un tema y creo que hay que tomarlo en cuenta. Es decir, creo que es correcto decir que si hay un producto que es de inteligencia artificial, hay un porcentaje, por lo menos diría yo del 50% que debería estar puesto ahí, que es de creación humana. Porque es verdad, muchos estamos utilizando inteligencia artificial para varias cosas, ¿no? Para, por ejemplo, tengo que escribir... todo es inteligencia humana. La inteligencia, pero... es decir, la pero inteligencia ¿cómo artificial combinas? lo que hace es tomar. Sí, correcto, pero Quedan cuando tienes 3 minutos para que sí, vayamos cuando cerrando. tienes ese proceso de donde termina en una máquina y cómo combina las palabras, eso es inteligencia artificial. O sea, a mí me reduce tiempo. Si tengo que escribir una nota, una carta, etcétera, y luego le pongo mis condimentos. O no te acuerdas del ¿Sabés dato quiénes deben estar? específico, ¿no? Deben estar así tensas, esperando el momento. Plataformas como Netflix, Amazon, HBO, Disney. ¿Por qué? Porque le puede tomar, tal vez en algún momento puedan emitir películas la inteligencia creo artificial. que ya hay una de Netflix que Entonces, ha sido hecha con inteligencia artificial. Pero ya es negocio de Netflix, porque es como, esto es mío, lo trabajo con una inteligencia, con claro, una lo empresa de vendo a través inteligencia artificial y producimos cosas que ya no le pagan a actores, ya no le pagan a productores, ya no le pagan a nadie, a guionistas, a nadie, y lo emiten y la gente lo consume y se genera O sea, negocio. el piso se nos está moviendo, ¿no? Uf, hace rato, ¿no? Hace rato. Igual la legislación no está clara todavía. No, Por eso. esa es una de las cosas. Y también la educación que tú has dicho, ¿no? Totalmente. También tiene que ir acompañando. Por eso se está moviendo. Ayer porque nació, ahora porque estamos viendo los riesgos, las oportunidades, la legislación, la educación. Solamente lo menciono porque ya no nos queda tiempo. La universidad está moviéndose tremendamente. De hecho, lo podemos hablar una siguiente vez, Eliana. Y los libros. A mí me inquieta el tema de los libros. Si te toma párrafos enteros, capítulos enteros o libros enteros y le paga los derechos de autor, la de inteligencia artificial. Debería, y seguramente sí los paga, y los libros están más protegidos, ¿no? Depende del libro, pero sí, está mucho más protegido. La industria editorial está también más protegida, pero para las empresas grandes, no para los autores. Bueno, hay mucho por conversar. Vamos a volver a llamar a Eliana. Te agradezco Un gusto. venir ahora. Gracias. Que estamos en un momento tan raro también en cuanto a transporte, movilidad, en fin. Nos vemos mañana con otro tema, mirando al país, pero mirando estos otros temas que importan y que están modificando nuestras vidas. No se olvide de Prodem, que tenemos intereses, pero imperdibles, los DPF de Prodem. Que Jorge me dé los porcentajes y nos vamos. Dale. 6% a 181 días,
8% a 361 días y pasado el año, o sea, los 365, el 9% más un 0.5 si haces la operación por vía digital. Bárbaro, eso no es memoria artificial, es la inteligencia y la memoria de Jorge. Yo me quedo con la idea de que tengo que poner mi platita en un DPF para sacarle juguito a los ahorros. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Tutipa. Chachicala, Pachumani, Esquipampa, ahora es Prado, Pereira, Flores, Babajasi, Villa Copacabana.